Lo que vinimos a compartir la eterna, la maravillosa, la preciosa, la sublime, la infalible y poderosa palabra del Señor. Voy a leer allá en Hebreos capítulo 12, verso 14 y 15. Dice el apóstol a los hebreos: seguid la paz con todos. Oiga, con todos. No con algunos. No con aquellos que me conviene hacer la paz, sino con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escuche, escuche. Mirad bien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Y de verdad muchos han sido contaminados por la raíz de amargura de otros. Bueno, quiero compartir un tema muy importante. No te dejes amargar. Oiga, no te dejes amargar. Escríbalo ahí, escríbalo. No te dejes amargar. Enciérrelo ahí en asteriscos. No te dejes amargar. Ni por nada, ni por nadie. No vale la pena vivir una vida de amargura. No vale la pena estar amargado. Durante programas pasados he venido compartiendo una serie de temas afines, temas que se complementan, que parten de la premisa, y es que en Cristo hemos sido verdaderamente libres. También les decía que dicha libertad tiene que ser trascendente, no pasiva sino activa, no aminorada sino ensanchada. También les decía que debemos conservar la libertad, porque es posible perderla. Les decía, basado en Gálatas 5:1, que si Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, es porque es posible perder la libertad, y que de hecho muchos la han perdido. Que estemos firmes para no volver al yugo de esclavitud. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, en este caso, por ejemplo, de este tema, no te dejes amargar. Si el apóstol a los hebreos les está escribiendo, les está diciendo que miren bien, que observen, que analicen, que escudriñen, no sea que alguno deje, ojo esa expresión, deje de alcanzar la gracia de Dios, a causa de una raíz de amargura que brote en él y le estorbe. Oiga, la raíz de amargura estorba, la raíz de amargura corta la gracia de Dios, pero sobre todo la raíz de amargura contamina a otros. Por eso dice, ¿estorbe qué? Viene hablando, seguid la paz con todos. Estorbe la paz con Dios, con los hermanos, la santidad, la salvación, la bendición e incluso la paz con uno mismo.
una persona amargada no vive en paz. Una persona amargada no es sana. Una persona amargada no vive bien, porque la amargura contamina. Dice que contamine a muchos con ella. Porque esa es la realidad del corazón, de un corazón amargado. No solo se contamina a sí mismo, sino que tiene el nocivo poder de contaminar a los que lo rodean. Oiga, ¿cuánto daño hace un corazón amargado? Bendito el nombre de Jesús. Sinónimo de amargura: bueno, sin sabor, desconsuelo, pesadumbre, desazón y resentimiento, entre muchos más. Sin sabor es un sentimiento de tristeza y dolor provocado por una situación desagradable o una desgracia. Hay gente que se amargó con Dios, muchas causas, porque no le contestó una petición como Él quería que la contestara. Porque es que Dios contesta todas las peticiones. El asunto es que no todas las contesta de acuerdo a nuestro deseo. Algunas sí, porque van afines a su voluntad. Pero en realidad Él contesta de acuerdo a su voluntad. Pero cuando nuestro deseo es de acuerdo a su voluntad, eso es afín y viene la respuesta. Pero algunas no. Algunas no las contesta como queremos porque no son afines a su voluntad. De modo que hay gente que se amarga con Dios porque oró por su señora madre enferma de cáncer y en vez de sanarse empeoró, sufrió, la pasó mal y murió. Entonces, sin sabor es un sentimiento de tristeza y dolor provocado por una situación. Desconsuelo es una pena o tristeza muy intensas. O sea, son cosas intensas. Angustia y aflicción profunda por falta de consuelo. Pesadumbre es un sentimiento de pena o disgusto, contienda con uno que ocasiona desazón o disgusto. Desazón, sentimiento de disgusto o intranquilidad causado por una alteración física o moral. Y resentimiento es un sentimiento contenido de disgusto o enfado avivado por el recuerdo de una ofensa o un daño recibidos. Sentimiento de hostilidad o adversión, desagrado hacia la persona que ha causado un daño. Es un desagrado. Como por ejemplo, yo he escuchado, no sé si tú has escuchado la expresión, si quiere póngalo ahí, sí hermano, sí la he oído, no, nunca la he oído, pero esa expresión de algunos, ante la desgracia de otro, no me alegra, pero me da un fresquito y suelta una sonrisita así. Esa persona es una persona resentida. Porque en nuestro contexto como hijos de Dios no tiene por qué ser así. Como sonreírnos por la desgracia de otro, de un hermano. Como decir, no me alegra, pero me da un fresquito. No. Eso no está bien. Algo anda mal. Pero la persona resentida sí. La persona resentida puede estar muy feliz, recochando, jovial, alegre. No es sino que vea a alguien que la ofendió, lo agravió y se le daña el genio.
se le daña el temperamento, se le daña el entorno, se le daña el contexto donde está, se le daña la alegría, se le daña el momento, se le daña la fiesta, se le daña la reunión. Resentido. Entonces dice el apóstol, no sea, o sea, es posible que pase. Mirad bien, observen bien, analicen bien. No sea que brotando alguna raíz de amargura bien profundas, pero no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe la paz contigo, la paz con fulano, la paz con perano, con mamá, con papá, con mis hermanos, con mi primo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Porque en el ámbito familiar encontramos cosas así. No las esperaríamos, pero las hay. Rencillas, odios, enojos entre hijos y padres, amarguras cargadas a través de muchos años por un agravio, por la manera tan grotesca de la crianza, por la manera tan ordinaria en que los papás les transmitieron una crianza, por ofensas donde no se pidió perdón. Y bueno, esto es una cadena del mal. Os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados por la raíz de amargura. ¿Como quiénes? Tu esposo, tu esposa, hijos, nietos, padres, amigos y más. La amargura se refleja en enojo, en ira, en resentimiento, en rabia, etcétera, etcétera. Y póngale más etcéteras ahí para allá. La amargura. ¿Cuántas familias viven amargadas, en amargura? ¿Cuántas esposas cargan ahí en silencio una amargura por ese esposo que las agravió, que las humilló, que las maltrata, que les echa en cara un bocado de comida, que les echa en cara que él las mantiene, donde le dice, usted sin mí es una inútil, usted sin mí no sirve para nada, usted sin mí no es nadie. Porque hay esposos que se expresan así, pero también hay esposos amargados con su esposa por diversas situaciones, también porque han sido maltratados, humillados por ella. Cuánta amargura. Hijos amargados con los padres, padres con los hijos. Amargura en la sociedad, amargura en el ámbito laboral, amargura en el ámbito profesional, amarguras en el ámbito estudiantil. Es interesante que el apóstol en el mismo contexto nombre a Esaú. Me llama mucho la atención que el apóstol traiga a colación el nombre de Esaú. Y entonces dice en el verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano. Profano es que trata con desprecio las cosas sagradas, que menosprecia las cosas sagradas, que no las trata con el valor que ostentan, porque las cosas sagradas ostentan un valor enorme, más que monetario, un valor espiritual, pero las trata con desprecio, con menosprecio, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado.
Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, no hubo forma, no hubo remisión, no hubo nada se pudo hacer, aunque la procuró con lágrimas, aunque lo procuró con llantos, aunque quiso arrepentirse con dolor, con llanto, con lágrimas, con ruegos. No hubo oportunidad, no hubo nada que hacer. Y como no tuvo oportunidad, como no le fue concedida la bendición anhelada, bendición que años antes él había cambiado por un plato de lentejas, se llenó de amargura contra su hermano, al punto que se propuso la meta, que llegaría el día en que lo iba a matar. Así lo dice la Biblia, sin tapujos. Génesis capítulo 27, verso 41. Por eso es que el Señor en el Nuevo Testamento dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que aborrezca a su hermano será culpable de juicio, porque nadie comete un asesinato contra su hermano si primero no albergó odio en el corazón, envidia, enojo, rabia, resentimiento, raíz de amargura. Caín mató a Abel porque le dio envidia. En el Antiguo Testamento era condenada la acción. Jesús condena la intención. En Génesis 27, 41 dice: y desde aquel día Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que lo había bendecido su padre. Y dijo en su corazón, pareciera ser un mero pensamiento, pero no olvidemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Si él lo albergó en el corazón, se lo contó a fulano, a perano, a sutano, a fulanito, hasta que llegó a oídos de su señora madre. Y va y se lo cuenta a Jacob. Y dijo en su corazón: cuando terminen los días de duelo por mi padre, escuche, yo mataré a mi hermano. Mataré. Del verbo matar, con sinónimo asesinar, quitar la vida. En el mismo contexto del que viene hablando el apóstol a los hebreos, hay un texto que quiero resaltar y es el verso 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El pentecostal promedio, el predicador, y a veces pasa en nuestro contexto pastoral, somos muy dados de extraer de este texto la palabra santidad para hablarle a la iglesia, predicarle que sin santidad nadie verá al Señor, porque Él es santo y exige que seamos santos, y se pasa por alto el origen del texto, o el origen no, más bien el inicio del texto, que antes de nombrar la palabra santidad dice: seguid la paz con todos. O sea, que no solo sin santidad no veremos al Señor, sin paz tampoco. Hay gente que pretende ver a Dios con raíz de amargura, con enojo, con envidia en su corazón. No están en paz con su hermano, con su familiar en la congregación. Seguid la paz. Lo contrario a paz es guerra, es desaveniencia, discusión, es enemistad, es contienda, es enojo, es ira. Seguid la paz con todos. Y ahí sí dice: y la santidad. Dice Juan: ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Ese hermano lo pone en el plano del contexto cristiano, pero abarca todo, porque mi padre puede ser mi hermano.
Es mi padre biológicamente, pero en Cristo es mi hermano. Tu hermano puede ser tu misma señora madre, tu padre, tu hermano en la carne, tu primo, tu tío, tu amigo, cualquiera que profese la fe es mi hermano también. ¿Cómo puedes tú decir que amas a Dios y aborrece a tu hermano? El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo viene a decir aquí que ama a Dios a quien no ha visto? Seguid la paz. No te acuestes sin pedir perdón. No te acuestes sin perdonar. No te acuestes sin reconciliarte. No dejes que tu enojo eche raíces, porque las cosas arraigadas son más difíciles de arrancar. Una cosa es arrancar una maleza cuyas raíces están en la superficie. Los hermanos del campo saben del tema. Hay malezas tan fáciles de arrancar que ni se requiere fuerza. Medio uno ala tantico y ya se viene. Pero hay malezas tan arraigadas que si uno las sujeta para arrancarla, primero se revientan del tallo, pero su raíz queda allá en el fondo. No dejes que tu enojo eche raíces. No dejes que tu enojo con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tus hermanos, con ese hermano, con ese fulano, con ese señor, con el que negoció, con el que te agravió, con el que te ofendió, con el que te maltrató, no deje que eche raíces, porque después será peor. Seguir la paz con todos. Bueno, paz es un acuerdo que se hace para poner fin a una guerra. Esaú debió proponerse en sí mismo estar en paz. Primero, jamás debió olvidar que había vendido su primogenitura. Es que a veces somos tan hipócritas, y tan falaces y tan falsos y tan de doble ánimo. Esaú pudiera argumentar, pero es que yo tenía hambre, pero es que no hubo testigos. En ese tiempo no se necesitaban testigos. Hombre, la palabra de las personas valía. Las personas valían por su palabra. Hoy en día hay que acudir a letras, hoy en día hay que acudir a testigos, hoy en día hay que acudir a pagarés, hoy en día hay que acudir a abogados, hoy en día hay que acudir a llenar un montón de requisitos a la hora de un préstamo. Hoy en día piden referencias personales, familiares y escrituras e hipotecas. No, en ese tiempo las personas valían por su palabra. Esaú vendió su primogenitura porque no lo asumió con seriedad, con gallardía, como un varón. Porque no se paró firme en sus negocios y en sus convicciones. Él trató con desprecio lo sagrado. Ser el primogénito en ese tiempo era ser el padre genealógicamente hablando de Cristo. Apuntaba a Cristo, al primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Eso apuntaba al verdadero primogénito, a Cristo. Pero no. Llega la hora de reclamar la bendición y el muy orondo va de cacería al campo a prepararle un potaje a su señor padre para llevarle un alimento y decirle: Padre, por favor, bendíceme. ¿Dónde quedó la seriedad? ¿Dónde quedó la palabra? Ya había negociado la bendición, la primogenitura. Ahora era de Jacob. Por eso, desde la óptica humana se ve corrompido lo que hizo Rebeca, como le ayudó, bueno, lo que hizo su señora madre, como le ayudó a Jacob, como engañaron a Isaac, lo engañaron para que bendijera al muchacho. Eso se ve corrupto, eso se ve corrompido, eso se ve mal, pero estaba sucediendo en la justicia
en la divina justicia de Dios, porque mientras Esaú menospreciaba la bendición, mientras Esaú menospreciaba la primogenitura, algo tan sagrado, algo de tanta importancia, Jacob la anhelaba, Jacob la deseaba. Jacob decía: si yo fuera el primogénito. Entonces Esaú debió proponerse a sí mismo estar en paz, ya que el problema no era de su hermano, sino de él. La paz nos permite vivir tranquilamente. Por eso, seguir la paz con todos. ¿Cuánto más con su hermano? Esaú nunca quiso hacer la paz con su hermano Jacob, ni consigo mismo. En Amós capítulo 1, verso 11 dice: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom, porque Esaú fue llamado Edom, el patriarca Edom, el padre de todos los edomitas. Por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo. Número 1, porque persiguió a espada a su hermano. Una persona con raíz de amargura. En el contexto actual cristiano, de pronto tú no andas a machete por ahí persiguiendo a tu hermano, al que te agravió, aquel con quien estás bravo. Pero la palabra espada en la Biblia representa palabra. Muchas veces estamos hostigando contra el hermano, le estamos dañando la fama, le estamos dañando la reputación, lo estamos recomendando mal porque hay envidia en el corazón, porque hay enojo, hay raíz de amargura. Alguien nos habla de los triunfos de un hermano y de una vez le sacamos, perdonen la expresión, le sacamos al baile sus errores pasados, sus pecados, su falta, siempre para dañarle la imagen. Eso es perseguirlo hoy, eso es perseguirlo a espada, con la palabra estarle dañando la imagen. Pero allá sí era literal. Número 2, porque violó todo afecto natural. Oiga, hermanos, afecto natural, vea, es algo que fluye por sí solo. Una madre no tiene que entrenarse para ser madre. No hay escuela para ser madres. No hay escuela para ser padres. Ustedes no han acudido a una escuela donde los entrenen de cómo ser papás o mamás. No las hay ni se necesitan. Si las hubieran sería una redundancia, porque estas cosas deben fluir por sí solas. Violó todo afecto natural. Afecto natural es algo que fluye por sí solo, que es intrínseco de la persona, que es propio, característico, que hace parte de su esencia y no depende de las circunstancias. Una madre no dice: ahí va mi hijo, ese borracho, ese degenerado, ese vicioso, era mi hijo y ya no lo es. No, sigue siendo mi hijo. Está en las drogas, pero es mi hijo. Es un borracho, pero es mi hijo. Desapruebo su conducta, desapruebo su comportamiento, pero eso no le quita que es mi hijo, porque hay un afecto natural. Esaú violó todo eso. Un ejemplo claro de lo que es no tener afecto natural son los avestruces. De hecho, aparecen en la Biblia. Job capítulo 39, verso 13 en adelante. El avestruz agita sus alas con ostentación, pero estas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. No le preocupa que alguien los aplaste. Eso no le interesa, eso no le afana, eso no lo trasnocha, eso no le quita el sueño ni le quita el hambre. O que un animal salvaje lo destruya. Trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. No les importa si mueren, le da igual.
El avestruz es un claro ejemplo bíblico de lo que es no tener afecto natural. Entonces, número uno, no revocaré el castigo contra Edom. Número uno, porque persiguió a espada a su hermano. Número dos, porque violó todo afecto natural. Número tres, porque en su furor le ha robado siempre. Se fueron al monte Edom, vivían por allá en cavernas. Los caminos eran angostos y cuando sus propios hermanos los judíos tenían que pasar por ahí, estamos hablando de muchos años, ellos mismos ponían redadas contra sus hermanos y ponían trampas y emboscadas y los mataban y les quitaban las pertenencias. Así se fueron forjando esas tribus nómadas, asesinas y que robaban, que atracaban a mano armada. Y número 4, porque guardó perpetuamente su rencor, perpetuamente, para siempre guardó su rencor. Rencor que se convirtió en odio y dicho odio echó raíces amargas que le envenenaron su corazón. Mira lo que dice Amós capítulo 1 verso 11 en la segunda parte en diferentes versiones. En la NTV dice: espada en mano persiguieron a sus parientes los israelitas y no les tuvieron compasión. En su furia los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. En la TLA: persiguieron a sus propios hermanos y los mataron sin ninguna compasión. Dieron rienda suelta a su enojo y siempre guardaron su rencor. Y en la NBI: porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo, su ira, su rabia, que se volvió raíz de amargura. Y en su enojo participaron en una de las peores masacres que tuvo que soportar el pueblo de Israel. Salmo 137, el verso 7, cuando Babilonia vaya invade a Jerusalén, la somete, la sitia, la vence y logra entrar a la ciudad. Eso es una masacre. Y mire lo que dice Salmo 137, 7. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Se refiere a la invasión babilónica. Cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, por Dios santo, no fueron a Jerusalén a defender a sus hermanos, no fueron a Jerusalén a ayudarlos, a auxiliarlos, fueron a Jerusalén a hacerle porras y vivas y arengas a los babilonios que los estaban masacrando. En la NTV dice el verso 8, oh Babilonia, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelles contra las rocas, tal cual como tú lo hiciste contra los nuestros. Bendito Jesús. Tal cual. Es una oración, una exclamación donde piden que Dios haga justicia. Tampoco se justifica esa oración, pero eran tiempos diferentes. A esas alturas, Esaú o Edom no existía. En tiempos de los Salmos ya no existía Esaú como persona. De modo que el relato nos está hablando de Esaú no como persona, sino como linaje. Lo que quiere decir que el texto está hablando de sus descendientes, lo cual nos muestra que Esaú con su amargura logró contaminar a toda su descendencia, a toda. ¿Dónde los contaminó? ¿Dónde? En el comedor, en el trabajo, de camino a casa, en las hogueras que solían hacer por las noches cuando salían ahí fuera de casa y armaban hogueras para calentarse, para contar cuentos de familia y para contar de pronto, no sé, los mitos de la época como solía pasar o historias, bueno, tantas cosas. Pero Esaú, me imagino que las historias eran historias de odio. Papi, ¿por qué estamos mal, papi?
Papi, si somos hijos de Abraham, ¿por qué? Si somos descendientes de Abraham, si somos hijos de Isaac, ¿por qué? ¿Por qué nuestro hermano está mejor que nosotros? ¿Por qué nuestro tío está mejor que nosotros? Y me lo imagino diciendo, porque él me robó la bendición. Porque él engañó a su abuelo, él engañó a mi padre, se disfrazó y me quitó la bendición, porque esa bendición incluía bendiciones de riqueza, de prosperidad, de irle bien en todo, de que todo lo que pisara en la planta de su pie sería de ellos. Y ahora él no recibe esa clase de bendición porque no era posible. La procuró con lágrimas, ya no hay nada que hacer, le tocó a Jacob. Ahora él está enojado porque está en desventaja económica en relación a su hermano. De pronto en las fogatas no eran cuentos de mitos, como pasó en un tiempo, de pronto eran estas historias, pero siempre dejando la pullita de amargura, de enojo, y sus hijos se fueron levantando con ese enojo y lo fueron transmitiendo a sus nietos, bisnietos, tataranietos, y se perpetuó el enojo. Y como para que la sopa se llenara hasta derramarse, para que la copa, como dicen por ahí, la gota que rebosó la copa, Dios le permitió llegar hasta tiempos de Cristo. ¿Recuerdan los Herodes del Nuevo Testamento? La Biblia dice que eran edomitas. Eran descendientes de Edom, de Esaú, los últimos descendientes de la tierra de Edom. Eran esos Herodes. Y fue Herodes el Grande quien mandó a masacrar los niños para impedir la venida del Mesías. Mateo 2:16. Ahí nos cuenta el relato. Fue ante Herodes Antipas que enviaron a Jesús porque era Galileo. Ya se imaginarán cómo trató a Jesús. El relato en Lucas 23:11 dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Se burló de él, le escarneció, lo menospreció. Y como para cerrar toda esta historia de enojo, de rabia, de resentimiento, de rencor, de raíz de amargura, de odio, el último Herodes Agripa, nombrado en la Biblia, murió comido por los gusanos. Hechos 12, 20, 25, porque se puso en posición de Dios, se engrandeció como si fuera un Dios, y ahí vino un ángel y lo castigó. Dios les había dicho: por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo. Viene un castigo para ellos y lo voy a ejecutar tarde o temprano. Y como Dios conoce de antemano todo, porque el Señor conoce todo, a Él no se le pasa por alto nada. Dios sabe todo de nosotros. Por eso en reiteradas ocasiones dijo a Jacob, o dice de Jacob: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, por su actitud, por su corazón perverso, por su aferro al odio y por la raíz de amargura que de antemano Dios sabía el desenlace de la historia. Por eso de antemano dice: yo aborrecía a Esaú. Pablo explica que no es acepción de personas, solo Dios conocía la historia, el fin antes de, ni siquiera había iniciado, y Dios sabía todo el desenlace. De ahí que el apóstol a los Hebreos capítulo 12 verso 14 haya dicho: mirad bien. Esto no es la carta a los Hebreos, es a los hebreos que se habían convertido al cristianismo. Hermanos nuestros, hermanos en la fe, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo?
¿Cómo puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo puedo perder la bendición? ¿Cómo se me puede cortar la bendición? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No te dejes amargar, por favor, por nada ni por nadie. Pero si ya estás amargado, libérate de la amargura. Esaú logró contaminar toda su descendencia hasta el último de ellos. Eso es un veneno que se expande por generaciones y generaciones. Apreciados hermanos, si decimos que somos libres, pero albergamos por ahí alguna raíz de amargura, en realidad no estamos conservando la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Por eso les decía, estos temas son afines, se complementan, es como una piñonería, hacen parte de un engranaje. De ahí que un verso antes del que venimos analizando diga: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La amargura es como un veneno que se expande, como una pandemia que por su modus operandi puede contaminar familias enteras, sociedades, empresas. Ella incluye chisme, envidia, odio, menosprecio, etc. La amargura. Amargura es el disgusto o tristeza que se germina especialmente por no haber podido satisfacer una necesidad o un deseo, que lleva a un sentimiento prolongado de frustración o sentimiento o un sentir de resentimiento. Es un síntoma que indica que algo anda mal en nuestras vidas. Es en sí un pecado que revela la existencia de otros pecados dentro de la misma persona. Es una cadena de mal, es una cadena de maldición, es una cadena de maledicencia, es una cadena de malicia, es una cadena de maldad. Es tan perversa la raíz de amargura que nunca se manifiesta sola, sino que siempre se acompaña de otros pecados. Por algo el apóstol dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, pero a ella le agrega otras que están ahí. Enojo, el amargado es un enojado. Ira, gritería y maledicencia y toda malicia, es decir, toda maldad. Quítense todo eso. Despojados de todo peso, de todo asedio que no los deja correr la carrera como hay que correrla. No te dejes amargar. El antídoto para la amargura es el perdón. Perdona. Si no lo merece, no importa. No importa que no lo merezca. No lo haga por él, por ella o por ellos. Hazlo por ti. El perdón sana el corazón. El perdón trae libertad. El perdón trae paz, trae tranquilidad. Perdona, incluso si ha muerto. El perdón a un muerto no le va a cambiar su destino eterno. El que murió selló su destino eterno. O se salvó o se condenó. Ahí no hay nada que hacer. Si murió con Cristo y en fidelidad se salvó. Si murió sin Cristo, en pecado se condenó. No lo vas a salvar por perdonarlo, pero tú te liberas de ese enojo. Hay hijas enojadas con sus padres que aún ya murieron porque fueron ellos mismos quienes las abusaron sexualmente siendo unas niñas y han cargado eso en el alma toda la vida. Perdónalo. No va a afectar su estado eterno, el de él, pero va a cambiar tu futuro, tu presente y futuro. Libérate. No te dejes amargar.
Si estás bajo ese ataque de amargura y recientemente tienes una herida fresquita, hace poco pasó algo en tu vida y la herida está fresquita y supura y bueno, está allí y duele y provoca, está infectada y provoca fiebres, pero está fresquita. No te dejes amargar. Perdona, échale a esa herida el ungüento del perdón. Pero si ya estás amargado, libérate de la amargura. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que en este caso el yugo de esclavitud no sea una raíz de amargura y se te, perdona esta expresión tan ordinaria del colombiano, y se te parrandee toda la libertad con la que Cristo te hizo libre. No te dejes amargar. Mirad bien, observar, analizar, escudriñar. Estúdienlo bien. No sea que dejéis de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, mantengamos eso a raya. No lo dejemos ni siquiera echar raíces, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Démosle gracias al Señor por su palabra. Démosle gracias a Dios por esta exhortación, por esta palabra de ánimo. Él es muy precioso. Bendito Jesús, maravilloso Dios. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias por tu misericordia. Mira esta cantidad de hermanos y de amigos que hay aquí. Tú conoces la vida de cada uno de ellos. De cada uno. Ninguno se escapa a tu presencia. Conoces mi corazón y el corazón de ellos. Por favor, amado Dios, tú que lo conoces todo, sana nuestros corazones. Ayúdanos a perdonar si hay que hacerlo. Guárdanos de dejar brotar raíz de amargura. Y si hay amargura en alguno, ayúdalo a liberarse de ese sentimiento tan hostil y tan dañino. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén.